Este señor que tose es Miguel Platón porque puede, porque este es un libro muy importante que nace, tiemblen historiadores, de un documento. No de lo que piense la ETA sobre la guerra y la democracia y tal, que esa es la maldita ley de memoria histórica, democrática, Tito Berni. No. O sea, Miguel Platón encontró un archivo documental. Miguel, muy buenos días. Buenos días, ahí, Federico. En un trabajo de años sale este libro, que es el primer libro inapelable sobre la famosa represión después de la guerra. 1 millón de muertos, 500.000, 200.000, que menos que 100.000. Bueno, a lo mejor son algo más de 50.000 y ahí estábamos. ¿Y cuántos fueron realmente? Fue un máximo de 15.000. Yo acepto como cifra redonda 15.000. Probablemente fueron algunos menos, pero es un tema complejo. Hay que precisar por qué fueron condenados, porque hay condenados por delitos comunes, por atracos a mano armada y cosas de estas, ¿no? En fin, pero vamos, máximo 15.000. ¿Cómo encuentras, cuál es el documento clave que da origen a este libro? Sí, el documento clave es hacia el año 2010. El que entonces era el jefe de la asesoría jurídica del Ejército, general Fernando García Mercadal, pues entonces dice, bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí, a expurgar un poco. A limpiar archivos. A limpiar archivos, y entonces en un pabellón del cuartel general del Ejército, que da en la calle Barquillo, pues se encuentra con unos grandes armarios que llevan cerrados un montón de tiempo. Y entonces dice, bueno, ¿aquí qué hay? Entonces un sargento que estaba allí al cargo de eso dice, esto es de los jurídicos. Bueno, pues vamos a abrirlo para ver qué hay. Si tiene interés lo conservamos y si no, pues fuera. Y entonces se encuentra que allí estaban todos los expedientes procesales completos que habían enviado a Franco para que Franco decidiera si la pena capital eran solo penas de muerte, si la pena capital era conmutada o era ejecutada. Entonces, con toda la documentación, desde las cartas manuscritas de los propios condenados pidiendo el indulto, los informes de los auditores militares, diversos informes, las cartas de las esposas, de amigos, de autoridades, de religiosos pidiendo el indulto, y al final Franco decidía. Y entonces, claro, toda esa documentación, que eran algo más de 25.000 condenados, pues es lo que yo he estado mirando uno a uno durante casi 6 años. Y era preciso estudiarlas y tomar notas uno a uno. Tú has estado con los documentos originales sí, tanto de los jueces militares, porque es un tribunal militar, claro, como de los condenados. Por supuesto, y de todas las peticiones de indulto, que hubo miles y miles de peticiones de indulto, y la mayor parte de ellas con éxito. No todas, pero la mayor parte con éxito. Sobre 25.000, los muertos son unos 14.000. Bueno, en realidad lo que pasa es que la documentación empieza formalmente el 1 de octubre del 39. Entonces, aunque hay casos de años anteriores o de meses anteriores, pero hay una parte que es entre abril y septiembre del 39, que pueden no estar ahí, sino que habían sido resueltos antes. Y entonces, haciendo una extrapolación de los datos exactos que conocemos de Cataluña y de Madrid, pues entonces sale, a medio de esos 25.000, los ejecutados fueron algo menos de la mitad, podemos hablar de unos 12.000 ejecutados. Extrapolando los casos anteriores posibles, podemos llegar, ya digo, a un máximo de 15.000. Bueno, esto es, aparte de la tercera parte, o menos de lo que se decía, que menos que 50.000, pero es que antes era 500.000. Es que todavía hay historias de la guerra civil que se publican. Hay ejecutados 50.000, ni una sola fuente documental. Lo decían como una especulación, sin más. ¿Hay alguna ejecución que se realice sin procedimiento judicial reglado? Es decir, sin... No, vamos, en principio no. Es posible, desde luego es posible. De venganza, estas cosas que se ha dicho tanto. Hay estimaciones de que sobre todo en el año 39 y 40 pudo haber venganzas personales y asesinatos de venganza personal. ¿Cuántos fueron esos asesinatos de venganza personal? Pues hay varias estimaciones que oscilan entre 1.800 y 3.000. Ahora, no hay datos
exactos e individuales de cada uno de esos datos. O sea, la condena del régimen como tal es esto. Sí, es esto. Sí, la justicia militar se hace cargo inmediatamente de todos estos casos y hay durante varios años, porque es un proceso larguísimo, y tienen que examinar los casos individuales uno a uno, así con criterios jurídicos firmes como el indubio pro reo, y desde luego los que son ejecutados, más del 90%, es decir, puede haber errores, claro, pero más del 90% son personas que tenían delitos de sangre. Es decir, han sido o autores materiales de asesinatos, de crímenes, sobre todo por los comités revolucionarios de los pueblos, por las checas de Madrid y Barcelona, o bien han sido violadores, han sido torturadores. Esos son los que son ejecutados, más del 90%. ¿Y en cuántos expedientes intervino finalmente Franco de todos? Pues mira, la última cifra que yo tengo de la semana pasada, exactamente en 27. 27, solo 27. Solo 27. En 27, en los cuales él modificó la recomendación que le presentaba. Yo normalmente aceptaba la recomendación del Cuerpo Jurídico Militar. Dice, mire, esto es lo que me recomiendan, lo firmo. ¿Cuándo cambia de opinión? En 27 casos. En esos 27 casos, en 10 son a favor de la ejecución y los otros 17 a favor de la conmutación. Entre los que él cambia el criterio de los jurídicos con la recomendación, hay un diputado socialista por Granada, Francisco del Toro Cuevas, que él todas las recomendaciones, como por haber sido autoridad, es ejecución, y él dice conmutación. Hay una última cuestión, y dejo que pregunte también Luis. Ahora el bulo que trajo, que importó de Argentina, como tantos delitos, Baltasar Garzón, que España era el que tenía más desaparecidos, el país con más desaparecidos que Camboya, unos antes y otros después de Camboya. Es una completa, total y absoluta tontería. Es decir, la práctica totalidad de los que perdieron la vida, españoles que perdieron la vida durante la guerra civil y en la posguerra, están perfectamente identificados. Vamos, es que yo he mirado, es decir, en algunos casos particulares en los cuales he ido a algunas poblaciones y he mirado durante la guerra, cómo eran las ejecuciones de procedimientos. Bueno, entonces uno se encuentra primero con la sentencia, segundo, diligencia de ejecución, luego diligencia de enterramiento, luego diligencia de inscripción en el registro. Eso ya durante la misma guerra. Entonces, ¿dónde está la fosa común? En ningún sitio. No, vamos a ver. Vamos a lo que no haya familia o gente. Bueno, por supuesto, hubo gente que fue asesinada y tirada en las carreteras, más en el bando revolucionario que en el bando nacional, sí. Ahora, casi todas esas personas fueron recogidas. Algunas desaparecieron y no se pudo hacer nada. ¿Quiénes son los desaparecidos de verdad? Pues, por ejemplo, en el caso de Barcelona, la CNT, a los que eran mitad delincuencia común, mitad delincuencia política. Bueno, sí, pues entonces el jorobado Escorza los echaba los cerdos. Sí, efectivamente, sí. Y pues iban a casa de un señor o de una familia que tenía dinero, le robaban todo lo que podían, se llevaban al padre de familia, le asesinaban y luego le incineraban en los hornos de la cementera de Moncada. Que tú la conoces, porque has vivido allí, se pasa al lado de la autopista, ¿no? No, claro, eso pues era como Aslan, efectivamente. Sí, claro, como en la Alemania nazi. Es decir, salía... El humo se sabía. El humo salía por las chimeneas y entonces ese es un desaparecido absoluto, ¿no? Hay solo una cosa, y perdona Luis, cuando yo hice la memoria del comunismo me sorprendió la tremenda brutalidad y eficacia de la represión en Barcelona. Es decir, que en 15 días matan a 8.000 personas por ir a misa, los misaires que llamaban, por ir a misa. Bueno, mira, con torturas sistemáticas, asesinatos, y la clave es la CNT-FAI, pero con el escudo de Companys, que les pone el escudo, de manera que todo lo que hicieran era legal. Mira, según los propios datos de la Generalidad, hizo una buena investigación hace ya unos años, mirando uno a uno inhumaciones y registros civiles. Entonces, datos de la Generalidad de hace unos pocos años.
asesinados en Cataluña durante la etapa republicana o Frente Popular, como la quieramos llamar, 8.352. Ejecutados en la posguerra, algo más de 3.000. Y en Madrid, porque antes ha comentado también que los archivos de Madrid, que son del Ayuntamiento. En Madrid, en la etapa de Carmena, hicieron también una buena investigación con varios investigadores que también miraron sobre todo los enterramientos en la Almudena y registros y tal. Es una buena investigación. Y en Madrid hubo, después de la posguerra, algo más, como en Cataluña, algo más de 3.000 ejecutados. ¿Cuántos hubo durante el periodo republicano en Madrid, durante la guerra? Pues 15.000 es una cifra emitida, la que da, por ejemplo, Ángel David Martín Rubio. Pero es que mi buen amigo José Manuel Espeleta, que lleva más de 20 años investigando eso, tiene una lista con 26.000 nombres. A mí me dijo el presidente, el que está al frente de Paracuellos, dice, aunque se dice entre 3.000 y 7.000, nosotros estamos convencidos, pero la familia nunca ha querido sacarlos. Dicen que murieron juntos y juntos esperan el juicio final. Gente católica, Franco tampoco lo quiso tocar, porque la familia dijo que no los tocaran. Si queremos que más de 10.000, que aquí hay más de 10.000. Y la verdad es que aquellos son una extensión solo en Paracuellos. Bueno, Paracuellos y Torrejón, que son... Sí, bueno, es el mayor genocidio de la guerra civil, es el que hubo en Madrid. Es una lástima que no se vaya en otros sitios. La idea de... han intentado proyectar en el régimen franquista lo que hacían ellos en Catín, lo que hacían ellos en Paracuellos, e inflar el número, también como lo hicieron los montoneros en su momento. O sea, los propios montoneros reconocieron que no eran 30.000, sino que eran mucho menos, pero lo hicieron para que les dieran, para que fuera en el resto del mundo les reconocieran, porque si decían que eran 8.000, nadie les daba tal. Entonces aquí se inventaron lo de Camboya y los 200.000. Luis, porque primero, toda la propaganda está copiada de Argentina. Exacto. Del invento de los derechos humanos de B. de Bonafini, gran defensora de la ETA, y la banda de los Kirchner, que es los mayores ladrones de la historia de América. Pero hace muy poco se publicó un vídeo en el que aparece Juan Bautista Ayofre, llamado Tata, que es nada menos que el jefe de seguridad de Perón y fue de los servicios de seguridad, que se fue cuando el golpe militar, y el jefe montonero, que dio la cifra. Y entonces le preguntaron, estaban por buscar fondos en Bruselas, y entonces dice, pues hombre, entre 5.000, 6.000, calculamos, no, es que con eso no te dan dinero, porque en África hay, pues fíjate, entonces pues que es que yo no sé, pues pon 30.000, venga, 30.000. Pero él dice, me lo inventé yo, y ya sale en la televisión diciéndolo, no pasan de 7.000. Me lo inventé yo para conseguir dinero. Y propaganda. Pero la pregunta era, el libro, he tenido la oportunidad de leerlo, es increíble por los testimonios que desmontan lo que fueron los años posteriores, porque uno se imagina las fosas de Catín, y fue todo lo contrario. Incluso hay testimonios de víctimas de los que iban a condenar a muerte por delitos de sangre, pidiéndoles por favor la conmutación de la pena por escrito al comité jurídico, a los asesores que se encargaban. Dos cosas que me llamaban la atención: esos testimonios donde tú entiendes que por eso la reconciliación fue tan rápida, desmontando los argumentos de la izquierda de que tuvieron que llegar ellos para que aquí los españoles se reconcilien. Y dos, que de los 16.000 expedientes que tú tuviste que analizar, en solo 20 Franco intervino. En 27. En 27. Sí, mira, un dato clave que avala mi cálculo de máximo 15.000 son las propias investigaciones de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Madrid de Carmena. Hay que decir curiosamente, porque Pujol no comulgaba con aquello y además creía que le podía echar a Tarradellas la responsabilidad, que en parte era verdad. Y luego porque Carmena creyó lo que no era verdad, y entonces facilitó que se investigara. Sí, pero si sumas Cataluña y Madrid, y salen unos 6.000 ejecutados aproximadamente, es verdad, de 6.000 en Cataluña y Madrid, que eran los dos territorios más poblados después de la guerra, y con más represión. Sí, esa es compatible con mi cifra de 15.000. Hace estadísticamente imposible la estimación de 50.000. No es posible.
Además hay un aspecto que la mentalidad de militar hace imposible el cometer crímenes desordenados, porque va en contra de la esencia. Yo lo he defendido siempre. Es no conocer. Otra cosa es que nosotros como sociedad estamos en contra de la pena de muerte, en general, ¿no? Pero en aquella época, en todo el mundo, la pena de muerte... No lo pongas a referéndum para pedófilos que matan a... No, oye, perdona, te puedo contar una anécdota. Cuando estaba en política, hicimos una encuesta, y entonces cuando había un atentado de ETA, la pena de muerte era el 80% de los españoles pedían pena de muerte, cuidado, No, pero digo en el sentido ese, ¿no? Es decir, que cuando a veces se dice eso de las fosas comunes, digo, pero es que barbaridad, para un militar es imposible, ¿no? Tiene que haber un fiscal, un abogado defensor, tiene que haber un proceso, lo que tú decías, todo el papeleo, ¿no? Tiene que estar... Mira, que son un militar es muy burócrata. Sí, no, claro, es que mira, yo tengo una anécdota personal, ¿no? Yo un día estaba en una tertulia como ahora, ¿no? Os va a divertir, ¿no? Es un poco dura. Y entonces se montó un lío, ¿no? Todos contra mí y tal. Y de golpe Antonio Gutiérrez Díaz, secretario general del PSUV, dice, Maruenda tiene razón. Todos se quedaron así. Y entonces al salir, ¿no? Para no contarlo largo, me dice, mira, te voy a contar, Paco. ¿Sabes? Yo no era amigo de él, ¿no? Le había estudiado con mi suegro. Era médico con mi suegro. Eran 3 médicos conocidos, Jordi Pujol, Antonio Gutiérrez Díaz y mi suegro, ¿no? Y entonces me dice, mira, yo cuando en mi familia el golpe más duro es que mis 2 tíos fueron fusilados después de la guerra. Y entonces para nosotros era una cosa terrorífica porque los habían matado y tal, ¿no? La represión franquista. Fíjate qué honor, ¿no? El que fue torturado en las cárceles de Franco, etcétera, ¿no? Y entonces me dice, mira, cuando yo era consejero de la Generalitat con Tarradellas, conseguí ver los expedientes de mi tío. Me quedé horrorizado de lo que habían hecho en la Rabasada, torturando gente. Antonio Gutiérrez Díaz, secretario general del PSUV, eurodiputado, etcétera, ¿no? Y me dijo, fui a pedir hasta perdón a las víctimas, pues los expedientes estaban, porque ponía, ¿sabes? Porque en la ejecución había un previo de por qué la causa probada que te lleva a la cosa juzgada. Sí. La realidad de la situación en la posguerra es que había una condena a muerte. Entonces, inmediatamente, al cabo de muy poquitas semanas, a veces incluso de días, el auditor de la región militar correspondiente emitió un informe que en la tercera parte aproximadamente ya decía que era favorable a la conmutación de la pena. Y luego, muy poquito tiempo después, el capitán general de la región militar, a veces de manera sistemática, como en Madrid o Andalucía o en Valencia o en Zaragoza, pedían también la conmutación. En realidad, un mes después de la sentencia del Consejo de Guerra, la mitad de las penas ya tenían una propuesta de conmutación del propio aparato judicial militar. A ver, Silvia. Bueno, pues cada vez que hablamos de la guerra civil, de la posguerra, que tocamos la ley de memoria democrática, así llamada, hay una cascada de mensajes de oyentes pidiendo que sea derogada esta norma. Están además aburridos... Empezando por la primera, que firmó Juan Carlos, a cambio de que dejaran en paz a su corinato, etcétera, cuando deslegitimaba su mayor obra, que es la transición. Efectivamente. Y están además aburridos, Federico, muy aburridos, los oyentes, de que Sánchez saque a pasear, me entiéndase la expresión dicha desde el mayor de los respetos, que saque a pasear a los muertos cada vez que se acerca un ciclo electoral. Déjame añadir otra cosa, porque sé que le molesta y lo tiene que purgar. El Tribunal de lo Tendencioso Administrativo le robó el cuerpo de Franco a la familia. Sí. Eso no ha sucedido nunca. El otro día vi a un señor que hablaba de esto y, vamos, que no le gustaba demasiado y tal. No tenía ni idea, evidentemente, como suele pasar. Pero no se enterró en el Pardo a Franco, que era lo que él quería. Lo llevaron a Mingo Rubio, porque le quitaron el muerto. A eso no ha pasado ni en la guerra civil ni en las guerras carlistas. El muerto es de la familia. Eso es sagrado. Eso se lo cargaron porque Sánchez, Dolores Delgado... Es que descubrieron que la familia podía llevarlo a la Almudena. Entonces, claro, de golpe dijeron, ¡qué horror! Bueno, va a haber colas... al menos en el Pardo. Tampoco. No, claro. Mingo Rubio. Lo podía haber llevado a la Moncloa. Pero yo siempre me pregunto, mira, todos estos de estas familias, yo no soy de familia franquista, si lo fuera me importaría, ya me conocéis, ¿no? Me importaría muy, iba a decir una palabra fea, perdón, ¿sabes? Es decir, me es igual, ¿no? Pero es que todos estos que sobreactúan, me gustaría saber la familia del presidente del gobierno, de su antecesor, etcétera, etcétera. Fíjate, Zapatero. Exacto, ¿sabes? Es decir, ¿de dónde viene
este antifranquismo tan visceral y tal? Porque es una ficción, porque desde pequeñitos oían Viva Franco. A ver, Silvia, ¿por dónde van? A la vuelta vamos a escuchar, si os parece, estos comentarios que nos dejan. Alguna que otra pregunta también para usted, don Miguel. Bueno, más que preguntas, son peticiones de ayuda. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esas preguntas para Miguel Platón y recordamos este libro. Hombre, la mitad de los socialistas que conocemos es evidente que no saben leer ni escribir, pero hay algunos que todavía del plan antiguo, que está bien que lo lean y por lo menos que les hagan un resumen. Sí. Bueno, el resumen es el podcast de Nuria Richard, en donde está Platón y está también Mira, Pedro además Fernández ahorran Barbadillo, así la molesta faena de leer. Desmemoria histórica, que es fantástico y tiene mucho éxito además. Bueno, pero que lo lean y lo compren, que eso viene muy bien. Eso está bien. No, y muy bien editado por Actas, como siempre. Bueno, es un gran trabajo. Bueno, Actas hace un trabajo extraordinario. Va por la segunda edición y estuve en una librería antes de ayer y me dijo el librero, ¿se sigue vendiendo su libro? Pues cómo me alegro. Sí. Bueno, pues también le leen los oyentes y tras leer sus libros y escuchar sus entrevistas, hay incluso propuestas como, interesantes como poco. Nos la deja Javier, que es de aquí de Madrid. Y desde Denia, en Alicante, María Teresa le pide consejo, le pide ayuda. La memoria democrática está mal llamada democrática porque está redactada por un grupo terrorista que solo contempla las víctimas de un bando y no contempla las víctimas que el grupo terrorista ETA ha asesinado a más de 800 víctimas y más de 300 están sin resolver. Entonces, de democrática, nada. ¿No cree usted que lo que empezó el maldito Zapatero y ha continuado el desenterrador Sánchez debería estar ya más que olvidado? La maldita memoria democrática. ¿Y no cree que ya los muertos les debían de dejar descansar en paz? ¿Y que es el comodín de la llamada del señor Sánchez? A mí me van mal las cosas. Precisamente casi todos los muertos de las cunetas, de las tapias de los cementerios, de olivares o encinares, son los que ellos asesinaban vil y asquerosamente. ¿Por qué el gobierno de Ayuso y también Almeida no hacen un tour que se llame Madrid de corte a checa, donde se enseñen los edificios donde estaban las checas y las personas que fueron asesinadas? Placas donde se diga los lugares donde aparecían los muertos al día siguiente, donde se fusilaba a la gente y que termine en paracuellos. Nosotros hemos estado buscando, porque mi abuelo lo mataron en la guerra, en el 36, los juicios populares que se hicieron para matarlos. No hemos encontrado nada, hemos ido a Salamanca, al archivo de Salamanca, y no hubo manera, ni allí nos facilitaron para poder encontrar el juicio popular. Buscando nos hemos enterado de que en el Archivo Histórico Nacional de Madrid se puede ir allí, o no sé si se puede pedir por vía email, si nos puede abrir un poco de luz respecto a dónde pueden estar esos juicios populares, a ver si lo puede comentar. Esto último es el día a día de la gente que vive a veces con una obsesión familiar. Sí. Muchas veces no es el muerto, es las razones o quienes lo mataron, ¿no? Sí, claro. Hay que buscar, es decir, no es fácil, pero yo creo que investigando y mirando en distintos archivos se puede conseguir, si no todo, casi todo. Y en cuanto a las leyes de memoria, son una farsa las dos. Una farsa, la primera de memoria histórica de Zapatero, y otra farsa, la de la memoria democrática de Sánchez. Y además hecha por gobiernos que, a mí es que me lo ha dicho uno de ellos, el mismo del gobierno, que es lo que buscan, hacer política, propaganda, es decir, nada que ver con la historia. Es decir, la finalidad expresa de esas dos leyes es la manipulación de la historia, es mentir, es rendir culto a la mentira. Y entonces, ¿qué valor tiene eso? Pues ninguno. Cargarse la transición, la reconciliación nacional y ocultar la verdad. Bueno, y además la nación española como un cuerpo político que es decisivo, sede de la soberanía, que se reconcilia después de una guerra civil porque siente que es el mismo cuerpo político. Y eso es lo que quieren liquidar, la soberanía nacional, que ellos llaman popular, ¿no? Eso es fundamental, porque sin eso no entiendes todo lo demás. Efectivamente. Dice, aquí lo que quieren es cargarse la nación española
el pueblo español como el sujeto de soberanía. Y es un gran el pueblo negocio, catalán, el vasco y el andorrano. Pero Federico, hay que decir también que la gente lo sepa, que es un gran negocio, y es triste tener que decirlo, un gran negocio, porque hay gente que legítimamente de los dos bandos puede, lo que decían, querer recuperar al abuelo, a la abuela, sobre todo sea. Además cuando te calientan la cabeza. Pero bueno, pero puede ser. ¿Cuánto dinero se ha gastado en buscar el cadáver de Lorca? Bueno, vamos. Gibson, no sé cuántos burros antes. Y luego los historiadores, Gibson, que es un historiador mediocre, ¿no? Sobrevalorado en este país, porque como somos una gente acomplejada, dicen hispanista, digo, es un hispanista. No, es británico. O sea, yo siempre digo en broma, yo ahora escribo la biografía más importante que se ha hecho nunca sobre Washington, que el padre fundador de la patria americana, y sí, oye, me felicitarían, pero nadie diría, Maruenda, ven aquí, te vamos a hacer un... Y aquí llega Gibson, ¿no? Dice 4 chorradas, ¿no? Y luego están estos otros pseudohistoriadores tipo Ángel Viñas, ¿no? Que tiene una amargura profunda, ¿no? Preston, ¿no? Que todo el rato están ahí sacando bilis, ¿no? Y te lees... mentiras. Sí, y además la historia es una cosa científica, que es lo que ha hecho Miguel Platón, ¿no? Bueno, y luego hay un sentimiento histórico. Yo vengo de familias de los dos bandos. A mí no me harán condenar a ninguna de mis dos familias. Por eso lo de sacar a Franco de la fosa me pareció un acto de un incivismo, de una brutalidad y de una estupidez, porque el PP y Ciudadanos no hicieron nada. Lo único que plantó cara, no demasiado, pero plantó cara, por lo menos lo dijo, fue Abascal. ¿Sabes por qué pasa? Cuando era Abascal. No hay historia. Ahora ya resulta que les preocupa la inmigración ilegal. ¿Qué sensación le produjo a usted, Miguel, cuando vio la fotografía del presidente del gobierno en plan CSI el otro día en Colgado Muros? Bueno, pues aquello era un plato de televisión. Es decir, era como para hacer la publicidad de una sopa de cocido o de un dentífrico. Es decir, tú... No, lavadora Balay. Sí, lavadora Balay. Es decir, tú montas allí un plató, tienes que ir bastante tiempo antes para iluminar, porque no había ni una sombra, en una cripta, y no había una sombra. Claro. Y se han pasado horas estudiando la iluminación. Los tiros de cámara, que tampoco son fáciles. Es que se tenían que ver bien las calaveras. Bueno, pero es que encima se equivocó de bando. No se equivocaron. Eran de nacionales. Y eran todas... Sí. Ahora, víctimas de los republicanos. En que dice hay que rendir homenaje a estas víctimas que dieron su vida por la libertad y la democracia y son del bando nacional. Sí. Bueno, y los forenses tuvieron que venir también, porque ya lo contamos aquí, lo contó Nuria, que vino anda que en Granada. Pero son malos haciendo le dieron a todos batas nuevas, de estreno. También. Era como en los anuncios de publicidad. Sí, cuando vas a ver una fábrica de jamones de Campofrío, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. No, es como cuando hicieron aquella película Libertarias, que salían Ana Belén y tal, todas de la CNT, llevaban los uniformes recién planchados. Entonces todas venían del frente de Aragón con los uniformes recién planchados. Bueno. No había ni un roto ni un descosido, no había nada. Pero tiene mala suerte con el Valle de los Caídos, porque ya también cuando sacaron el cadáver de Franco parecía un funeral de Estado aquello, ¿no? Además, como pusieron el crespón allí, ¿no? ¿Sabes? Y pusieron luego el guión de Capitán General, creo que era, ¿no? Es decir, le dieron toda la solemnidad y digo, estos tíos son idiotas, ¿no? Pasó una cosa muy curiosa, en línea con lo que estamos hablando, y es que los que sacaron a hombros el féretro de Franco, 2 de ellos eran hijos de Ardiz y de Mariola Martínez Bosch de Franco. Su bisabuelo había sido condenado a muerte en la posguerra, porque había sido coronel del Ejército Popular. Ardiz es una dinastía, además. Sí, y fue conmutado por Franco. Gracias a lo cual su segunda nieta se casó, la bella Mariola, con Rafael Ardiz, me parece que se llama. Es decir, sus 2 bisabuelos, uno condenado a muerte y el otro el que le conmuta. Y ahí estaban los 2 llevando el féretro. En fin, bueno, vamos a ver, muchísimas gracias, enhorabuena a Miguel Platón, enhorabuena a la editorial Actas por ese trabajo que es extraordinario. Y para el que quiera más material, es que el archivo, o sea, el fondo editorial de Actas es extraordinario, pero extraordinario, sin ninguna exageración. Y sobre todo, eso, la verdad os hará libres, pues queda muy bien el Evangelio. No es verdad. La verdad la tienes que defender. Sí. Y como decía Rebel, la primera de las fuerzas políticas que mueven el mundo es la mentira. Es el comienzo del conocimiento inútil. Por lo menos la segunda que sea la verdad. No sé si Daniel ahora nos va a contar muchas mentiras o muchas verdades, no lo sé, porque en política nunca se sabe, pero tenemos que hacer primero una pausa. Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.